La victoria de Morena y de López Obrador fue contundente, no solo porque ganó con amplia ventaja en las preferencias electorales para la presidencia de la República, sino porque hasta el momento ha ganado con el 70% de las diputaciones y la mayoría en el Senado. Es decir, que Morena, al menos por 3 años, tendrá absoluto poder en la toma de decisiones, tanto para aplicar reformas de ley como para dominar y tomar el control del Congreso. Es decir, quieran o no, los demás partidos políticos tendrán que tener la aprobación del Movimiento de Regeneración Nacional si es que quieren que se aprueben una de sus leyes o reformas. Hoy por hoy, Morena se ha convertido en la fuerza política más grande y poderosa de México. En este video analizaremos 9 puntos que hicieron posible este cambio, que hace apenas unos años parecía impensable. Soy Opinión Anónima y te invito a que te quedes a ver hasta el final este video que de seguro te sorprenderá. Número 1. La salida de López Obrador del PRD. El 8 de junio del 2014, López Obrador anunció su salida del PRD. Sus palabras textuales fueron las siguientes: "Me salí del PRD porque los dirigentes de ese partido traicionaron al pueblo, se fueron con Peña Nieto y aprobaron el Pacto por México, que no es más que el pacto contra México. No puedo estar en un partido en donde se aprobaron los aumentos de impuestos y se aprobó que aumentaran el precio de las gasolinas cada mes. La gasolina en México cuesta más que en Estados Unidos y el salario en México es el más bajo en todo el continente americano. Y en vez de estar pidiendo que aumenten los salarios, se subían a la tribuna los del PRD para pedir el aumento al precio de las gasolinas. Es una vergüenza", recalcó. El PRD, desde sus inicios, había sido una auténtica oposición al sistema y representó por muchos años la esperanza de un cambio verdadero. De hecho, el PRD fue creado por un grupo de expriistas que protestaron en contra de la corrupción del partido, y en sus inicios dicho movimiento se llamó la Corriente Democrática del PRI. Después, esa estructura de rebeldes del PRI, liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, y donde también participaba AMLO, gradualmente se tornó en el partido político de izquierda que conocemos, con la fusión de otros partidos pequeños. Poco antes de la salida de López Obrador, el PRD anunció que ya no lo apoyaría más para competir en el 2018 por la presidencia de México. Más bien, ellos querían proponer como nuevo candidato a Miguel Ángel Mancera o a Alejandra Barrales. Ese quizá fue el peor error del PRD en su historia. ¿Quién diría que el candidato al que rechazaron sería el próximo presidente de México? ¿Y quién diría que los candidatos que querían no lograrían ni siquiera tener altas sus posibilidades de ser candidatos presidenciales? Y peor aún, ¿quién diría que el PRD terminaría apoyando a un candidato del PAN? Número 2. La fundación del Movimiento de Regeneración Nacional. Uno de los mayores aciertos de López Obrador fue fundar su propio partido y poco a poco irse ganando seguidores. Una de las ventajas de tener tu propio partido es que no pierdes el tiempo en burocracia interna y puedes hacer campaña sabiendo que tú vas a ser el candidato. Aunque López Obrador invitó a cualquiera del movimiento a postularse como candidato, nadie aceptó hacerle competencia porque reconocían que él era la persona con más posibilidades de ganar la presidencia. El ser primeramente presidente del partido le permitió hacer campaña de acuerdo a la ley. Y eso hizo López Obrador aproximadamente durante 3 años. 3. El primer youtuber en ser presidente. Andrés Manuel López Obrador fue el primer político, para mi gusto, en usar sabiamente las redes sociales para hacer campaña. Ahora todos lo hacen, pero hace 3 años la televisión era prácticamente lo que moldeaba la opinión pública en cuanto a la política. Otra cosa es que a Andrés Manuel se le cerraron las puertas en la televisión abierta, y esa falta de difusión fue lo que le obligó a usar principalmente el YouTube. Qué irónico que fueron las redes sociales lo que marcaron la diferencia en esta elección.
Como López Obrador fue el primero en usarlas, adquirió una gran ventaja en suscriptores y seguidores en distintas plataformas, y con el tiempo, algorítmicamente sus videos se posicionaban bien y adquirió más experiencia como youtuber. A mí me tocó ver los inicios de López Obrador en YouTube. Casi no era popular, pero era constante en subir videos y expresar sus opiniones. Iniciamos casi al mismo tiempo y de hecho, yo fui de los primeros youtubers en hacer contenido acerca de él y compartir sus videos. En las primeras etapas de Morena, AMLO era prácticamente ignorado en la vida política. Pocos le prestaban atención y eso era mientras el Pacto por México estaba en su máximo esplendor. Y los tres principales partidos políticos estaban de aplaudidores con las reformas de Peña Nieto. Pero AMLO hizo bien en expresar sus opiniones en YouTube, porque esos videos servirían como evidencia de que AMLO tenía razón en esas reformas fallidas de Peña. 4. El gasolinazo y la privatización de Pemex, catalizadores en la campaña de AMLO. Quizá el mejor acierto en la campaña de López Obrador es haber denunciado a tiempo que el privatizar Pemex y aumentar los precios de la gasolina no traerían consecuencias buenas para la nación. No solo lo expresó públicamente, sino que protestó a dichas medidas. Después, cuando se dieron estos eventos, hubo un enfado popular en contra del gobierno, y López Obrador supo capitalizar en seguidores dicho enfado antisistema, porque a raíz de eso, la gente lo vio como una opción de cambio. Cuando el PRI, PAN y PRD se encargaron de aprobar estas medidas, AMLO y Morena protestaron en contra. En enero del año pasado, miles de mexicanos salieron a protestar en toda la República por el aumento al precio de las gasolinas y muchos de ellos se prometieron jamás volver a votar por ellos. Esos votos, lógicamente, se irían al candidato opositor. 5. El llamado a militantes de todos los partidos. Otro acierto, aunque criticado por muchos, fue el llamado a militantes de todos los partidos políticos a unirse a su movimiento. Una medida que a los López Obradoristas de antaño les dolió hasta las entrañas, pero que al final de cuentas les sirvió para que Morena tuviera la fuerza y la estructura sólida que necesitaba para poder cubrir todos los cargos de elección popular. Todas las representaciones de casilla, organigrama, logística y ayuda para hacer de este movimiento el gran vencedor del 2018. López Obrador sabía que había muchos priistas, panistas, periodistas y de otros partidos que no estaban de acuerdo con todo lo que hacían sus respectivos partidos, pero que tenían que conformarse con lo que había si querían participar en la vida política del país. El sacar gente de abajo de otros partidos no solo fortaleció a Morena, sino que debilitó a los demás. López Obrador entendió el error que cometió en las pasadas dos elecciones. Entendió que si quería ganar, necesitaba gente que tuviera experiencia en la política y un partido relativamente nuevo sí que requería a esa gente que ya sabía cómo se hacían las cosas. Además, recordemos que durante mucho tiempo en México se ha vivido un tiempo de apatía en donde la mayoría de los ciudadanos tienen miedo a participar en la política, sobre todo si se es oposición. Y si López Obrador no tenía gente, él tenía que buscarla en el lugar que fuera. Aún así, impulsó reglas y control sobre el reclutamiento de nuevos militantes. Número 6. Lidiar contra la guerra sucia. Los que estuvimos al pendiente en todo momento en este proceso electoral, nos dimos cuenta de que López Obrador fue por mucho el dirigente político más atacado, con calumnias y mentiras. A muchos de nosotros nos tocó convencer a las personas que se creían el cuento de Venezuela y de Maduro que no era verdad. Nos tocó la exageración de la amnistía, el hackeo ruso, las bardas pintadas en Venezuela, el teatro de Bacadena, incluso que hasta lo culparon de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. En todo momento, López Obrador supo salir de la calumnia con tranquilidad y a veces hasta burlándose de esas difamaciones que caían en lo absurdo.
Siento que tanta guerra sucia hizo a AMLO inmune y lejos de perjudicarlo, le hicieron un favor con publicidad gratis. 7. El llamado a defender el voto y el llamado al 6 de 6. López Obrador es un viejo lobo de mar. Él sabía que iba a haber fraude electoral como lo hubo en el pasado. Se preparó con mucho tiempo de anticipación para ello, invitando a la ciudadanía a defender el voto. Y de hecho, sí hubo fraude electoral. Yo ayer subí un video de distintos tipos de fraude que se hicieron en el país, pero aún así no pudieron ganar. Muchos de estos actos fueron nulificados por ciudadanos que supieron defender el voto, y hubo una larga distancia de porcentaje de votos a favor de AMLO que el INE no le quedó opción que reconocer su victoria. Otro acierto es haber pedido a la gente desde mucho tiempo atrás el votar no solo por él, sino por los candidatos a diputados y senadores de Morena. Eso permitirá al partido ser en estos 3 años la fuerza política más influyente y poderosa del país. Lo que muchos llamaron necedad, otros le llaman perseverancia. Eso es López Obrador, un hombre que no se rindió a sus sueños después de haber perdido 2 veces las elecciones y ahora goza de la victoria. Un hombre que se vio obligado a renunciar 2 veces de un partido político porque no estaba de acuerdo con la corrupción y que en 2 ocasiones ayudó a desarrollar un partido político y hacerlo grande. Un hombre al que todo México conoce o al menos ha escuchado hablar de él y que fue capaz de polarizar a toda una nación entera, marcando una delgada línea entre el amor y el odio. Un hombre al que muchos respetan y al que muchos detestan. Ahora López Obrador tendrá la oportunidad de demostrar que lo que dijo en 12 años de campaña era verdad. Nosotros los mexicanos debemos ver este cambio como un nuevo comienzo. Un comienzo que nos permita ser más libres de participar como ciudadanía, más activos y contribuir de forma positiva en nuestra sociedad. López Obrador, no queremos otro Fox, queremos que cumplas. Y es mi invitación de que nosotros también cumplamos nuestro deber, que seamos mejores ciudadanos de lo que fuimos ayer, que hagamos valer las leyes y los valores morales, que seamos más humanos y que nos cuidemos los unos a los otros. El verdadero cambio no se podrá hacer por un solo hombre, tendremos que hacerlo entre todos en nuestro día a día. Cambia tú como persona, cambia tú como sociedad y te prometo que vendrán cosas mejores para México. Soy Opinión Anónima, una persona en algún lugar de México a favor de la democracia. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like y comenta qué te pareció. Te invito a echar un vistazo en mi canal. En este canal subo videos de crítica social y que exponen las verdades de las grandes organizaciones políticas y religiosas de México y del mundo. Te invito en mi canal. Quiero anunciar que a partir de hoy no me concentraré tanto en la política como lo había estado haciendo, aunque sí subiré videos de vez en cuando, ya que mi canal originalmente hablaba de temas diversos. Pero por tiempo de elecciones y porque esta era una decisión importante, me había concentrado mucho en la política. A partir de hoy encontrarás multidiversidad de videos en mi canal de muchos temas interesantes, por lo cual te invito a suscribirte. Otra cosa es que ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores, nos faltan aproximadamente 8,000. Y te quiero hacer una invitación. Te quiero hacer la invitación de que puedas contribuir a nuestra comunidad invitando a un amigo a suscribirte. Somos 90,000 suscriptores y de esos 90,000, al menos 10,000 invitan a un amigo, ya habremos cumplido la meta. También te invito a que eches un vistazo a mi recientemente hecha página de Facebook, Opinión Anónima Oficial, y a que me sigas e interactúes conmigo en Facebook. Hasta luego.